Yo le quiero dar la bienvenida a la ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anaí Durán Guevara. ¿Cómo está? Buenos días y muchas gracias por estar en Conéctate con Mayra. ¿Qué tal, Mayra? Buenos días. La verdad que es indignante, disculpe la introducción, pero soy madre, tengo 3 hijos y escuchar tremenda barbaridad de una ministra que representa una cartera tan importante de defensa, sobre todo a los derechos y a las injusticias que pasan muchas personas, creo que no es dable. Yo quiero iniciar esta entrevista preguntando su posición, su opinión justamente de estas palabras, de estas declaraciones de la actual ministra de la mujer, Teresa Hernández. Bueno, la verdad es totalmente indignante, como bien tú dices, ¿no? Esto refleja una indolencia, una indiferencia y una incompetencia tremenda del gobierno, ¿no? Que va desde el ministro de Educación, que es el que empieza con esta barbaridad de las prácticas culturales, que sigue con esta ministra de la Mujer, que es una vergüenza para las mujeres, que está más preocupada en blindar al ministro de Educación que en defender a las mujeres. Y sigue con el silencio absoluto del Ministerio de Cultura y el Viceministerio de Interculturalidad, que son además los entes rectores para el tema de población indígena. Y la denuncia es muy concreta. Son 524 casos de abuso de docentes a niñas y adolescentes de la etnia Guajún de la Amazonía peruana. ¿Qué tiene que ver la práctica cultural? ¿Qué tiene que ver que la adolescencia que posterguen sus deseos sexuales? O sea, es la verdad indignante porque detrás de cada una de estas niñas que han sido violadas por docentes abusivos, inescrupulosos, que no deberían estar un minuto más ahí, sino en la cárcel, hay una tragedia, dejaron de estudiar, se contagiaron de VIH y las dirigentes están denunciando en todos lados, en la televisión, para que se haga justicia, y los ministros, que son las máximas autoridades para velar sobre esto, salen con esta barbaridad y son incapaces de disculparse, de dar marcha atrás, de retractarse, de informar las medidas. Siguen haciendo espíritu de cuerpo, siguen metiendo la paz. Y yo lo que me preocupa, la semana pasada tuve a la dirigente de a la presidenta, que también es maestra, ¿no?, de la comunidad Aguajún, y la verdad que nos envió el material. Algunos puse, los otros videos yo no pude, no me atreví a ponerlos porque eran demasiado fuertes, niñas de 5 años sangrando, era algo que no me atreví a poner por la hora, porque tampoco quiero no que difundir esto tan aterrador para mí como madre. Pero lo que a mí me preocupa es que así como hablan, así como expresan sus opiniones, así trabajan. O sea, prácticamente no hacen nada. Si no tienen el criterio para ver un abuso sexual, porque acá o en la China una violación sexual es un delito y esto no es una práctica cultural. Si no es capaz de entenderlo, ¿cómo va a ser capaz de resolverlo? Esa es mi gran preocupación dentro de lo que cabe. ¿Qué es lo que opina usted, exministra? Mira, que ninguna práctica cultural está por encima de los derechos humanos, así que ni siquiera pueden ponerlo como precepto, y eso lo dice toda la legislación peruana, desde el convenio 169, que es el que rige los derechos de los pueblos indígenas, hasta el Código Penal. Así que esa frutada con la que salió el ministro Morganquero ya de arranque era algo imposible. Y luego lo que tenemos también ahí, de parte ya del Ministerio de la Mujer, y esto sí lo quiero decir con conocimiento de causa, que no se ha visto este tema con la seriedad del caso, porque no es nuevo. Cuando nosotros dejamos el cargo, ya había toda una propuesta para reestructurar la estrategia rural y tener una estrategia acorde para población indígena, porque la problemática de violencia sexual en la Amazonía no es la misma que en un barrio de Lima metropolitana. Hay que tener un enfoque intercultural, hay que tener todo un acercamiento. Eso ya estaba avanzado. Lamentablemente las autoridades ahora están más preocupadas por sobrevivir, por quedar bien con una presidenta que no tiene ni aprobación. Por ser sobones, para quedarse en el cargo. Tú lo has dicho, ¿no? El ministro Quero se ha paseado por todos lados más así, justificando lo injustificable de Dina Boluarte, y no ha sido capaz de mirar esta problemática. Y ojo, no son solo las escuelas, son los albergues. Eso es otro problema que ha estado muy identificado y también se buscaron cosas avanzadas para abordarlo. O sea, es una pena, y no solo, y creo que más que una pena es una indignación, porque son derechos de niñas y mujeres peruanas que están siendo vulnerados y que están cortando su proyecto de vida. Estas niñas ya no van a acabar la escuela.
Totalmente, no solamente están destruyendo la vida de la niña, están destruyendo la vida de su familia porque queda con traumas psicológicos. Lo que nos contaba justamente la dirigente era también algo indignante porque el Centro de Emergencia Mujer, el CEM, a donde iban a denunciar, prácticamente les respondía también con maltratos y con abusos. Entonces no tenían a dónde recurrir. No tienen a dónde pedir auxilio. Es por eso que ellos han tomado, como se dice, todo ya el cansancio, el hartazgo, la indiferencia para salir y levantar la voz como debe ser. Pero usted ha dicho algo muy cierto. Estas 524 denuncias de abuso sexual a menores de edad por docentes viene hace 10 años. Y usted fue ministra. A mí me gustaría saber si usted llegó exactamente a conocer esta realidad, porque yo lo he visto por fotos. Yo no tengo todavía el gusto de conocer, pero ya le dije a mi producción que vamos a ir de todas maneras. He visto los albergues como son, he visto la precariedad, he visto la necesidad y la verdad que hay mucho por hacer ahí, ¿no? Incluso hablaba la dirigente que no tienen ni siquiera para toallas higiénicas y estaba haciendo un pedido de apoyo para toallas higiénicas justamente para estas niñas. ¿Usted llegó a conocer Condorcanqui? ¿Hizo algún plan estratégico? ¿Trabajó? ¿Llevó ayuda? No sé, algo se hizo en el tiempo que usted estuvo como ministra de Mujer. Mira, y esto no solo viene de ese tiempo. Yo también fui directora de población indígena, de políticas para población indígena en el Ministerio de Cultura. Hice trabajo en identificar esta problemática, ¿no? Se trabajó además con AIDC, con las organizaciones indígenas, no específicamente el caso de los abusos sexuales, que es más reciente en alguna medida, pero se tenía identificado que había un grave problema con la violencia sexual hacia niñas y adolescentes indígenas. Tal es así que los pocos meses que yo pude ocupar el cargo, dejamos una propuesta para reestructurar el programa Aurora, que es el responsable de los centros de emergencia mujer. ¿Por qué? Porque los centros de emergencia mujer no están funcionando. Apenas no cubre ni siquiera el 10% del territorio nacional, para empezar. Y cuando cubre, el personal no estaba calificado. Veíamos que había mucha argolla que ponía a una persona no calificada, que se recomendó que fueran mujeres que atendieran principalmente, y no funcionarios sin ninguna calificación, en muchos casos hombres, que también es parte de la denuncia. Ya estaba identificado. Lamentablemente, la disputa política impidió que pudiera avanzarse esto. El gobierno de Dina Boluarte tiró a la basura nuestra política general de gobierno. Han empezado todo tiró a la basura. Todo y no han planteado nada nuevo. Eso es lo lamentable, ¿no? No han planteado nada nuevo. El programa Aurora tiene 25 años, tiene que actualizarse. Los centros de emergencia mujer tienen que modernizarse. Esto estaba ya planteado. Ahora no hay nada más que justificaciones, que elucubraciones como las del ministro, y como digo, quien pierde es las niñas. Y ojo, las residencias universitarias, las residencias estudiantiles también son de las universidades interculturales. Entonces esto también ya estaba identificado. Entonces creo que diagnósticos había. Lo que había que hacer era viabilizar las propuestas que estaban en curso, renovarlas seguro, pero no se hizo nada de esto. Y lo que también indigna es que ningún ministro es interpelado, ningún ministro es censurado. Antes veíamos una censura de ministros cada 2 semanas, se bajaron como a 5 ministros de educación por nada, ¿no? Y ahora, pues no pasó nada, ¿no? Los dirigentes y todas las ofertas no pasa nada. No va a pasar, nos ven la cara de tontos a los peruanos tratando de querer engañarnos que van a interpelar a un ministro, que van a censurar, cuando no se llega a los votos porque hay un pacto congresal, porque son tan sinvergüenzas, tanto el Congreso como el gobierno, que quieren protegerse y hacer leyes amañadas para quedarse hasta el 2026. Pero a mí me gustaría seguir tocando este tema que a mí me ha tocado no solamente la indignación, sino como madre. ¿Qué debería, usted me acaba de mencionar que no se llegó a ejecutar las estrategias que se propuso en su momento? ¿Usted considera que estos 2 ministros deberían permanecer un día más en las carteras ministeriales, o al menos algo debería hacer la presidenta de la República, Dina Boluarte, ante esta situación? Porque no hay ningún pronunciamiento directo, serio, referente a este tema,
que no es nada normal, que es muy preocupante porque estamos hablando de niñas que están muriendo porque salen embarazadas muy niñas y terminan falleciendo porque están contagiadas más del 90% de esa población de Condorcanqui con el VIH. Están muriendo con SIDA. Esto no es algo normal que tenemos que dejarlo pasar y que fue una noticia y ahí quedó. Esto no es así. Entonces, me gustaría saber qué debería pasar de acá en adelante para tratar de cierta manera, este gobierno, la verdad que es pedir mucho, no tienen ni la capacidad, pero al menos de arreglar algo la situación en estos momentos. ¿Qué se hace? ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que en primer lugar, la que debería ir efectivamente primero que nada es ir a abonarse, ¿no? Lamentablemente, tú lo has dicho, este pacto de sobrevivencia nos tiene como país bastante estancados y deteriorándonos día a día, ¿no? Lo otro sería pues que por lo menos cambie a estos dos ministros que no tienen idea de cómo tratar un programa tan grave, un problema tan grave, y no plantean ninguna solución, siguen dando vueltas en su justificación de práctica cultural, y no dicen si va a haber cambios en las sedes, de los directores, qué va a pasar con ellos, si van a avanzar el tema judicial, si se va a reestructurar los programas de violencia contra la mujer, no dicen nada. Entonces yo creo que esto es mucho pedir ahora, creo que los cambios, yo creo que efectivamente se han blindado todos, se han burlado de las demandas de la población, y esta población también va a seguir indignándose y organizándose, ¿no? A mí de todas maneras me ha dado mucho dentro de todo este escenario tan terrible. Es muy esperanzador ver la fuerza de las dirigentes comunitarias, de las líderes aguajún que han ido a los programas de televisión, muchas veces financiándose con los recursos de la misma comunidad y denunciando esta realidad. Yo creo que es lo más esperanzador por ahora, ¿no? Como país, como sociedad, ya que no contamos con el gobierno, apoyarnos, seguir impulsando estas denuncias. Y sí, también cuando sea el momento salir a la calle, cuando sea el momento de votar conscientemente también. Y creo que en lo inmediato se necesita un plan de acción urgente sobre qué se va a hacer en este caso conjunto de 524 niñas abajo, porque se debe ver más. La realidad de la Amazonía peruana es muy diversa y este tipo de vulneraciones terminan afectando sobre todo a los más, son los niños y niñas, ¿no? Entonces debería haber un plan conjunto que la ministra de Mujer ya qué va a hacer con los centros de emergencia mujer. Ya había un diagnóstico para reestructurar el programa Aurora, que es del cual dependen los centros de emergencia mujer. ¿Los va a cambiar? ¿Va a seguir todo igual? ¿Qué va a hacer con las residencias estudiantiles? ¿Van a intervenir o van a echarle la pelota al Ministerio de Educación y luego el Ministerio de Educación al Ministerio de Cultura? Entonces, ¿qué van a hacer? Yo creo que sí tenemos todo el derecho de exigirles que digan de una vez qué se va a hacer y cuántos recursos le van a destinar, porque ese es el otro gran problema. No hay plata para eso mientras se gasta viajes a la China, en Rolex, etcétera. $53,000 costó el viajecito a China, pero allá en Condorcanqui se necesita ese dinero para darle oportunidad de vida a muchas personas. Y de verdad que a mí me duele ver la indiferencia de este gobierno, y todo lo que acaba de mencionar es cierto, pero lo que lamento es que estas estrategias ya debieron salir. Si el reportaje, o bueno, ya, no conocían, son nuevos los ministros, hay que justificarlos, pero si me entero al día siguiente, yo tomo acciones, yo no voy a esperar todavía. ¿Cuánto tiempo elaborar un plan estratégico para solucionar? Soy ministra, tengo la capacidad supuestamente, si no, ¿qué hago en el cargo? Tenga un poco de dignidad, de vergüenza y de amor al país, ministra, y usted misma dé un paso al costado. Me dice mi productora que tengo un minuto, me gustaría irme con ese minuto que tengo con usted, por favor, rápidamente, que me dé una conclusión, ¿cómo llegamos hasta el 2026 con este gobierno? Yo creo que es insostenible, ¿no? Creo que la población tiene que hacer sentir su indignación, ¿no? No podemos, cada día que pasa nos deterioramos más como país, ¿no? Se agudiza la pobreza, se agudiza el abandono estatal. Si ya lo vemos en las ciudades, imagínense en Condorcanqui, en todas estas zonas que están alejadas y que el Estado las aleja más con su inacción. Entonces yo sí creo que es una situación muy insostenible y que tenemos que tener esa unidad y esa fuerza para dar una salida democrática, para poder empujar un cambio que ponga por delante a la ciudadanía. Esperemos que así sea y que esta vez tengamos esperanza, porque a los peruanos lo único que nos queda son las esperanzas, que no nos arrebaten ni eso, porque ya este gobierno nos arrebató mucho.
el gobierno y el Congreso arrebataron todas las oportunidades a los peruanos a través de leyes, con las matanzas, con las masacres. ¿Qué más? Lo único que no podemos perder son las esperanzas. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.